Pedro Castillo. Ahora hemos invitado a un penalista como Julio César Espinosa para comentarnos una decisión que se ha conocido hoy, la hemos visto acá hace poco más de una hora. El juez Juan Carlos Checkley ha rechazado lo que la Fiscalía solicitaba, prisión preventiva para la ex primera ministra Betsy Chávez y para los dos ex ministros Roberto Sánchez y Willy Huerta respectivamente. Su opinión sobre esta decisión. Sí, Fernando, encantado. A ver, primero, previsible. Previsible porque para imponer una medida grave como la prisión preventiva, lo central es establecer que hay un riesgo intenso, grave, de que la persona va a huir, va a escapar, va a evadir el proceso, como sí sucedió con Castillo, y ese es un hecho indiscutible, o que va a obstruir el proceso con acciones, con datos, con evidencias muy concretas. Y yo siento que la Fiscalía ha intentado plantear esos esquemas, ha intentado plantear que suceden actos de fuga aparente o de obstrucción, pero no con la intensidad o gravedad que se requiere para una medida de esta naturaleza. También hay que entender que es una decisión coherente con los propios criterios que ha dictado este juez. El magistrado juez Checkley, constantemente en los últimos meses, en casos similares, ha ordenado mandato de comparecencia y ha rechazado a la Fiscalía pedidos de prisión. O sea, no es lo que se llama en el argot de su oficio un juez canero que impone cana a cárcel. Digamos que tiene un criterio más ponderado respecto a los pedidos que hace más intensos o agresivos la Fiscalía para prisión preventiva. Solo dos casos recientes, ¿no? El del exministro Heiner Alvarado y antes el del excongresista Freddy Díaz acusado por delito de violación. Ya, ambos terminaron en la cárcel, sin embargo. Pero la clemencia de Checkley no les sirve mucho. A lo que voy es a lo siguiente. Pienso que esta es una resolución previsible, pero es la primera parte de un partido que todavía está pendiente de jugarse en su segundo momento, que es la apelación. Tanto Freddy Díaz, congresista, como Heiner Alvarado recibieron una decisión como la que acaba de dictar el juez Checkley. De comparecencia. Comparecencia. Rechazó la prisión. Subieron a la Corte en apelación por impugnación que hace la Fiscalía y la Corte, la Sala Permanente de la Corte Suprema, revoca la comparecencia y a los dos les impuso mandato de prisión. Entonces, ¿cómo explica eso? ¿Por qué la Suprema resulta ser, en varios casos, más severa que el nivel en el que actúa el juez Checkley? Ya, es un criterio que se está sucediendo en los últimos meses, no siempre, pero en los últimos meses. ¿Por qué? Porque para la Corte Suprema, esta es una excelente pregunta, ¿no? Para la Corte Suprema los jueces tienen que ser muy meticulosos para valorar lo que ha definido calidad del arraigo, de los arraigos. O sea, no es suficiente que el investigado me diga estoy trabajando en una empresa, sino que ese trabajo sea de una empresa formal, real, sustentable. Pasó con Heiner Alvarado, ¿no? Que según la Corte Suprema presentó un contrato de trabajo y le dicen, oiga, pero usted está contratado por la propia empresa que está siendo investigada en el caso. Sí. Entonces, no tiene calidad su prueba de arraigo laboral. Entonces, la Corte Suprema es muy exigente en esos aspectos, tanto en lo que es peligro de fuga como el peligro de obstrucción. Hay otro símil. El señor Heiner Alvarado también dijo y demostró que se allanó a todo antes del pedido de prisión. Se allanó al impedimento de salida, lo aceptó. Se allanó a que le levanten el fuero parlamentario, lo mismo que la señora Betsy Chávez. Pero para la Corte Suprema, en apelación, cuando llega a este caso... Heiner Alvarado no tenía... impedimento de salida... Y fuero parlamentario, creo que no era congresista, Heiner Alvarado. Ministro, pero en su condición de ministro, ¿no? Sí. Entonces, la Corte Suprema dijo, haber mostrado ese tipo de comportamientos es una señal, una buena señal, pero no suficiente para considerar que esta persona se puede fugar del país o puede obstruir la acción de la justicia. Entonces, ahora, en el caso de Betsy Chávez, el juez le preguntó, ¿dónde vive usted, señora? Porque aparentemente tiene dos direcciones, ¿no? Una en Lima y otra en Tacna. Entonces, sí. Ahí estamos ante una dificultad para definir el arraigo domiciliario. Ese tendrá que ser uno de los temas que va a subir a revisión de la Corte Suprema, ¿no? Como también haber indicado la Fiscalía
que el hecho de tener un domicilio en un departamento limítrofe o de frontera incrementa la posibilidad de que la persona pueda eludir la acción de la justicia. Entonces, esos son algunos aspectos, entiendo yo, que la sala de apelaciones va a volver a revisar, incluyendo los otros elementos presentados por la Fiscalía, como el extravío o la no posesión de un primer celular que ella tenía, entiendo, cuando era ministra de Cultura, ¿no? Entonces, esos son datos. ¿Qué pasó con el celular? ¿Se extravió? ¿Se devolvió? ¿Se eliminó la información? Pues yo estoy seguro que la Corte Suprema, en apelación, va a entrar a ser muy rigurosa en revisar esos aspectos. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con Aníbal Torres? Porque la paradoja es que los tres que hoy han beneficiado hoy de la clemencia del juez Sheckley eran ministros. Y ese título tiene un estatuto particular. Pero el señor Torres ya no era ministro, era un simple asesor de la primera ministra. ¿En qué se halla en el proceso con Aníbal Torres? Bueno, él está sometido al mismo proceso, pero tiene mandato de comparecencia porque respecto de Aníbal Torres, la Fiscalía nunca pidió una medida grave. Y el juez no decidió, y hasta donde se sabe no ha modificado esa circunstancia, pero básicamente porque su participación, por lo menos a la luz de las evidencias, otra cosa será lo que la Fiscalía está investigando y lo que podrá revelar quizás en el curso de las investigaciones, pero a la luz de los datos que más o menos se conocen, su participación, podemos inferir que ha sido protagónica, pero las evidencias todavía no aparecen, como sí aparecieron, por lo menos algunas, y el juez Sheckley sí lo ha reconocido. Él dice, la señora Betsy Chávez sí ha tenido una participación proactiva, dice, ¿no? Utiliza esa palabra. O sea, hoy día, si bien es cierto, le ha denegado a la Fiscalía la prisión preventiva, sí establece que hay suficientes elementos de convicción para pensar y establecer que ha cometido el delito de rebelión. ¿Un abogado como usted tiene el tiempo para ver toda la lectura de la sentencia? ¿O hace que se lo graben y lo ve por la noche en vez de ver programas? ¿Cómo hace? Porque, por ejemplo, en un momento dado yo vi al juez preguntar si el presidente de la época, Pedro Castillo, había dado órdenes, por ejemplo, intervengan a la fiscal de la Nación. Un verbo curioso, intervenir. Así es. ¿No? Entonces, órdenes, ¿a quién? ¿Quién va a ejecutar eso? ¿Cómo interpreta usted esas preguntas planteadas por el juez hoy? Bueno, dos cosas. Primero, que las resoluciones de los jueces tradicionalmente en nuestro país se caracterizan por ser demasiado extensas. Usted compara, sí, por poner dos ejemplos de hoy, ¿no? La resolución de esta, sí, que se ha dictado cerca de 2 horas de lectura, versus, por ejemplo, la resolución que ordenó, que le revocó la domiciliaria a Toledo en Estados Unidos por el juez Hickson. 10 minutos. 2 páginas. No, página y media. Puso 3 ideas, las normas aplicables y su decisión. Entonces, pero acá hay 3 personas, ¿ah? 3 personas y hay un golpe de Estado de por medio. Sí, pero a lo que voy es, hay una cultura que nos viene verbosa, muchos años atrás, porque en el ámbito de la juridicidad y sobre todo en las resoluciones somos demasiado formalistas y creo que eso poco a poco está cambiando, por lo menos en algunos casos, ¿ya? Pero lo otro es que en el ámbito de este caso específico, y por lo que tú preguntas, las interrogantes que hace el juez y algunos puntos sobre los cuales él quiere tener más información son válidas en una audiencia de estas. Revelan que el juez quiere tener información de calidad para poder decidir. Pero también es cierto que el obligado, el responsable de brindar esa información con la mayor calidad y contundencia posible es la Fiscalía. O sea, si la Fiscalía tiene suficientes datos para presentar un caso sólido para una prisión preventiva, pues el juez tampoco tendría que hacer muchas preguntas porque tendría toda la información sobre la mesa. ¿Cuándo calcula usted que puede llevarse a cabo la audiencia en Corte Suprema? Aproximadamente 1 mes y medio. 1 mes y medio. ¿Por qué es tan rápido en ese caso? Porque las apelaciones de casos que tienen que ver con medidas que afectan la libertad, como la prisión preventiva o la comparecencia, se ven por regla general en la Corte Suprema y en todas las instancias con prioridad. Pueden haber 100 casos,
pero si hay 3 o 4 que tienen mandatos de prisión por resolverse, por ser derecho a la libertad, se tramitan con orden de siempre prioridad en el tiempo, y yo creo que máximo un mes y medio, como ocurrió en los ¿Y la casos Fiscalía anteriores. puede de aquí a allá presentar nuevos argumentos y nuevas pruebas? Se lo puede hacer. Puede ser, sí, Sí lo puede hacer. y puede Está modificar permitido, los términos de su exigencia. Está permitido, la práctica lo establece, que en segunda instancia se pueda aportar nuevos elementos, en verdad para las dos partes. Las dos partes pueden seguir aportando pruebas para poder consolidar o la posición en pro de la prisión preventiva o la posición que defiende la En comparecencia. todo caso, el penalista que es usted acepta de base que es inaceptable creer que este golpe de Estado haya sido implementado, decidido y por una sola persona. No, claro, o sea, esta teoría que digamos, siempre la hemos venido discutiendo los últimos meses, según el cual lo que hizo Castillo es una simple proclama. Como algún eminente colega suyo, penalista argentino, ha sostenido, ¿no? Con gran influencia. Digamos, un buen esfuerzo de hacer activismo jurídico más que de discutir con o sea que no sería, evidencia. No sería aceptable por un tribunal serio, por un juez serio eso. Bueno, la Corte Suprema ha fijado ya un criterio, ¿no? Al resolver precisamente los dos recursos de Castillo, ya ha fijado un criterio según el cual los elementos del delito de rebelión sí se presentan. Rebelión, de acuerdo. Julio César Espinosa, por lo que veo, está usted invitado dentro de un mes y medio, cuando tengamos la sentencia de la Corte Suprema para conocer su opinión. Encantado. Ojalá que las cosas se hagan con la rapidez que usted lo dice.